Si estás viendo este video, esta es la segunda parte de las lecturas más memorables del 2021. Si quieres ver la primera parte, que son las grandes decepciones y el libro que no terminé, puedes picarle aquí a la tarjetita para que puedas pasar ese video. Y si no, bienvenido, vamos a darle a lo bueno. Ahora pasemos a las novelas que sí disfruté y que además fueron mis favoritas del 2021. Voy a dejar en la descripción las ligas directas a Amazon para que los puedan comprar. A ustedes no les costaría extra, pero si utilizan las ligas ayudaría mucho a mantener este canal. Al igual que sus suscripciones y los likes y que compartan este video, así que... Scythe, de Neal Shusterman. Al igual que Sombra y Hueso, Scythe es una novela juvenil. A diferencia de Sombra y Hueso, esta me pareció muy divertida y muy entretenida. Además, vean esta chulada de portada. Está increíble. Scythe se desarrolla en el planeta Tierra, en un futuro utópico, donde las personas finalmente ya no mueren, tienen la vida perfecta. Cada vez que un individuo llega a una edad avanzada, puede decidir rejuvenecerse. Las personas cuentan con nanobots que curan todo tipo de enfermedades. Hay una inteligencia artificial que se llama la Thundercloud, o que es básicamente una nube de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial a lo que se dedica es a ver por el beneficio de la humanidad. Así que los humanos viven una vida plena, sin necesidad de trabajar, trabajan por hobby, reciben un ingreso suficiente establecido por el Thundercloud para poder vivir, y cuando alguien muere puede ser revivido. En este contexto existen los Scythes, que son una organización que se dedica a decidir quién es el que muere, como para simular las muertes de lo que en este libro se llama la era de la mortalidad. En esta novela seguimos a Citra y Rowan, unos jóvenes que viven en el continente midmericano y que su vida parece no ser muy relevante ni nada especial. Sin embargo, conocen a uno de estos verdugos que además toman los nombres de personajes relevantes de la historia de la era de la mortalidad, y él los entrena para convertirse en asesinos. La verdad es que esta novela está muy divertida. Lo que le sucede tanto a Citra como a Rowan es muy interesante. A diferencia de Sombra y Hueso, esta maneja muy bien a sus personajes. A mi gusto es una historia bastante divertida. Actualmente me encuentro leyendo la segunda parte de esta trilogía, que se llama Thunderhead, va muy bien. Y si a ti te gusta el sci-fi y te gustaría ver una historia en el futuro, pero que no sea de estilo cyberpunk, te da una propuesta diferente del futuro utópico que se disfruta mucho porque tiene un punto de vista bastante fresco, me parece a mí, con este tema. The Last Wish. Este año pude leer la primera compilación de historias cortas de The Witcher. Si no la han visto, aquí voy a dejar una tarjetita con la reseña del libro. De este libro lo único que diré es que lo disfruté mucho. Las historias me parece que son bastante interesantes, o este punto de vista de darle un giro un poco más oscuro a los cuentos de hadas, regresando a sus raíces al estilo de los cuentos de los hermanos Grimm, pero todos relacionados, y que el hilo conductor sea este personaje Geralt de Rivia, me parece bastante divertido. Se acaba de estrenar la segunda temporada de The Witcher. Si a ustedes les gusta el personaje, no pierden nada con leer esto. De hecho, les ayuda a entender mucho mejor quién es The Witcher. Y obviamente, si también han jugado los juegos, es un must leer The Last Wish. Dune Messiah. Dune Messiah es la segunda novela en la saga escrita por Frank Herbert sobre la dinastía de los Atreides. Dune Messiah es mucho más corto que Dune a secas, que el primer libro, pero cualquiera pensaría que podrías leer Dune y entonces dar por cerrada la historia, pero no es cierto. La historia en realidad continúa. La historia que tenía pensada Frank Herbert es mucho más larga, mucho más compleja y muchos más matices de los que utiliza en Dune. Dune Messiah comienza unos años después de donde termina Dune. Finalmente Paul es el emperador galáctico y utiliza su influencia religiosa para establecer una iglesia, una secta que, apoyado junto con su hermana, convierten tanto la fe como el poder político en un arma que poco a poco los va consumiendo. Y si Dunas nos habla de este ascenso del elegido y de cómo llega a conquistar su destino, Dune Messiah nos habla justamente
de la parte opuesta. ¿Mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano? Más o menos es de lo que se trata Dune Messiah. Próximamente tendremos reseña aquí en el canal. Y si tú disfrutaste de películas como Blade Runner o de juegos como Mass Effect, Dune Messiah y Dune son libros que debes leer definitivamente. La trilogía de la Fundación. Este libro es un poco de trampa por dos situaciones. La edición que yo tengo, que es esta de aquí, es la edición de Editorial de Bolsillo. Es una compilación que reúne las 3 primeras novelas de la saga de la Fundación, que son Fundación, Fundación e Imperio y la segunda Fundación. La Fundación ya la había leído hace un par de años y dejé las otras 2 novelas en stand-by. Este año terminé la segunda Fundación y Fundación e Imperio. De la misma manera que con Dune, la Fundación es una historia mucho más compleja de lo que deja ver la primera novela. Así como en la Fundación podíamos ver cómo la Fundación se establecía y luchaba por sobrevivir en esta revolución galáctica donde tenía que negociar y establecer su poder de alguna manera a través del comercio y de la religión. En estas 2 historias, la Fundación se va convirtiendo en una cosa distinta, va asimilando su destino y te muestra 2 caminos. Uno, donde hay personajes que están dispuestos a aceptar su destino manifiesto, que es que la Fundación se convertirá en el segundo imperio galáctico y que es inevitable, y otros que piensan que no pueden continuar creyendo en esta profecía. Una profecía que, si no es que se va a cumplir ya o ya se cumplió, es una falacia y entonces en algún momento el primer imperio vendrá por ellos y los derrocará. En estas 2 últimas novelas vemos la constancia de unos cuantos personajes, un conflicto que es bastante importante, que le da un giro al destino de la Fundación y que saca a relucir el hecho de que la segunda Fundación no ha aparecido, lo cual también les genera un gran conflicto. Y la existencia de esta segunda Fundación también crea una gran tensión política entre todos los jugadores que están presentes en la novela. Si pueden, consigan esta edición. Es muy buena. El hecho de que traiga las 3 primeras novelas te permite entender perfectamente por qué los hechos se establecen de la manera en la que sucede en el libro de la Fundación y te explican mucho más de qué es lo que está pasando detrás de bambalinas. Kings of the Wild. De este libro también tenemos una reseña ya en el canal. Voy a dejar aquí la tarjetita para que puedan ver la reseña si es que no la han visto. Seré muy breve con este libro. Este libro es muy divertido. Este libro tiene ese sabor de Los Imperdonables, un viejo grupo de mercenarios que se reúne para vivir una última aventura. Hay que salvar a la hija del líder. Nicholas Eames maneja mucho de esta mitología que rodea a las bandas de rock, las estructuras, el lenguaje y lo adapta básicamente a una historia que también podrías vivir en una campaña de Dungeons and Dragons. Este es un libro muy divertido. Si tienes ganas de una aventura heroica que te haga sentir bien, que sea divertida y esté llena de acción, Kings of the Wild es para ti. The Blade Itself. Llegamos al final de la lista con el que definitivamente es mi libro favorito del 2021 y se trata de The Blade Itself, el primer libro de la trilogía de La Primera Ley, The First Law Trilogy, de Joe Abercrombie. Esta es una de esas novelas que no puedes dejar de leer sin importar qué es lo que te guste. Si te gusta el sci-fi, si te gusta la novela negra, si te gusta la fantasía histórica. The Blade Itself es una historia que lo tiene todo. La historia gira alrededor de varios personajes. Entre los principales se encuentran Logan Ninefingers, que es básicamente un mercenario bárbaro, veterano, héroe de 1000 batallas, que ahora se ve envuelto en un gran problema político. Jess Aldan Luthar, un chico noble, acomodado, que pues lo único que quiere es conseguir un buen estatus militar, un buen puesto, casarse con una chica de alcurnia para poder seguir viviendo cómodamente sin problemas, pero que además aspira a ser un gladiador reconocido y famoso, lo cual le trae grandes problemas. Y también está el inquisidor Glotka. Sant Dan Glotka es un héroe de guerra que fue gravemente herido en su última gran batalla y que en todo momento no se nos permite olvidar que las batallas traen consecuencias. Las heridas de guerra tienen consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser grandes incomodidades, grandes dolores, que no te permiten llevar una vida normal. Y este personaje definitivamente se lleva la novela. Este personaje gris que hay momentos en los que lo odias o le temes,
que se codea con las personas más corruptas o que está dispuesto a cometer los actos más horribles para conseguir sus objetivos, resulta que además es un personaje al cual no puedes dejar de admirar y que no puedes dejar de ver qué es lo que va a hacer en el siguiente capítulo. Estos 3 personajes giran alrededor de otros 3 eventos que le dan mucha complejidad y mucha premura a la historia. Tienen que llegar a un lugar, tienen que conseguir sus objetivos antes de que suceda tal cosa. Es una novela increíble. Si pudiera solo recomendarles un solo libro, sería este, The Blade Itself. No pueden dejar de leerlo. Definitivamente es un must, sin importar de qué sean fans. Les va a encantar. Y es así como llegamos al final de la lista. Muchas gracias por ver este video. Por favor, en los comentarios, déjame si tú leíste alguno de estos y si no leíste ninguno de estos libros, por favor dime cuál fue tu libro favorito de este año. Probablemente lo agregue a mi lista. Si te gustó este video, ya sabes, dale like, suscríbete, pícale a la campanita y compártelo con tus amigos. Hagamos que esta comunidad crezca aún más. Yo soy Kurs, esto fue Reseñas de Libros y nos vemos en la próxima.